Bueno, muy bien, en este comienzo de semana, comienzo extraño, lo decíamos hace algunos minutos nomás en la apertura, en este miércoles, que significa, no es mala esa, ¿no? Bueno, tanto proyecto que se manda, podrían mandar de arrancar un miércoles la semana, ¿no? Y tener un par de días más para tener la pausa. Es buena esa. Sí, tengo que meterle por lo menos una vez por mes uno de 4. Claro. O arrancar el martes, meterlo al lunes dentro del fin de semana. Yo creo que el lunes en algún momento hay que negociarlo. Sí. Hay que negociarlo. Hay que sacarlo. Hay que negociarlo. Hay que sacarlo porque es muy difícil, muy difícil. Sí. Santiago Poló, gracias por venir. Mariano también. Bueno, arrancamos nuestra mesa, nuestra charla, Pablo. Con mucho para analizar. Sí. Bueno, uno de los temas naturalmente tiene que ver el recorrido, la gira del presidente Javier Milei por Roma, por Israel, en particular por Roma con el encuentro con el Papa Francisco y también naturalmente la relación que hoy existe con los gobernadores que están analizando todos en distintos contextos recurrir a la justicia por los recortes. Pero, Santiago, ¿qué lectura primera se puede hacer de lo que ha sido este encuentro del Papa con Milei? ¿Hay una lectura formal, gestual y otra lectura política, social, o en todo caso confluyen? Yo creo que hay la visita, digamos, ¿no? de Milei al Papa es parte de una necesaria mediación que tiene que hacer Milei entre la fantasía ideológica y la realidad política, digamos, ¿no? Porque dentro de la fantasía ideológica de Milei, lo veíamos durante la campaña, el Papa era el representante del maligno en la tierra, era todo, digamos, aquello que representaba para él, digamos, ¿no? Alguien con quien, o una doctrina con la cual anatematizar, digamos, ¿no? De modo absoluto. Luego, digamos, está la mediación con la realidad, que es que nuestro país tiene una mayoría de población católica, digamos, ¿no? Y reconoce, digamos, ¿no? en el papado al máximo representante, digamos, de eso. Entonces eso es un hecho político en sí mismo. Luego Milei tiene, obviamente, que trasladar la fantasía, digamos, ¿no? de quién era el Papa para él a esa realidad política, decir, bueno, yo le tengo que hablar a una mayoría del país que es católica, yo no puedo, digamos, no agredir de esa forma a quien se reconoce como su máximo representante. En esos términos yo creo que se hace esa visita, en esos términos creo que está ese suerte de acercamiento, no es un acercamiento ideológico porque siguen estando las antípodas. Si uno lee, digamos, ¿no? las encíclicas papales, Laudato Si, qué sé yo, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, en las cuales el Papa, digamos, promueve lo que se llama la doctrina social, digamos, ¿no? de la Iglesia, la doctrina social del cristianismo, donde se habla, por ejemplo, del cambio climático y del papel del ser humano en el cambio climático, del papel, digamos, del egoísmo capitalista en la generación de la pobreza, de la miseria y de la falta de solidaridad en el planeta. Bueno, eso está en las antípodas ideológicas de lo que defiende Javier Milei como presidente, digamos. Por lo tanto, el acercamiento ha sido, creo que netamente simbólico, ha sido, digamos, ¿no? un gesto de Milei hacia sectores conservadores de nuestro país que son católicos, que reconocen en el papado, digamos, ¿no? una conducción, pero no más que eso. Eso difícilmente se va a trasladar, me parece, a su política interna, en la cual él incluso ya ha elegido, digamos, ¿no? a la Iglesia Evangélica. Se vio el otro día en la reunión entre la ministra de Capital Humano, me cuesta mucho decir ese título del ministerio, y la Iglesia Evangélica, y el acuerdo, digamos, para financiar de usar a la Iglesia Evangélica o aparte, digamos, de la Iglesia Evangélica como intermediaria, digamos, ¿no? con ciertos sectores. Muy importante para Milei el acercamiento con el Papa, pensaba en lo dinámico, en lo rápido, ¿no? Otros presidentes han pasado por lo menos la mitad de su mandato para tener la posibilidad de reunirse con el Papa. Esto fue la primera reunión de carácter internacional. ¿Qué mirada tenés, Mariano? No, yo creo que tiene que ver con la parte espiritual de Milei. Milei mostró que es un tipo que tiene una parte muy grande de su vida espiritual. Lo demostró en el Muro de los Lamentos con ese llanto. Vaya a saber qué fue lo que le produjo eso a él. Lo demostró ahora también con el Papa. Creo que la conversación que ha tenido con el Papa, de hecho, fue la más larga de todos los que ha recibido. No solamente fue la más larga, sino que fue la más simpática, fue la más empática. Creo que han tratado temas de común acuerdo. Si bien dentro de lo que nombraba Santiago, que es así, digamos, el socialismo es el que ha empobrecido más a la gente, no es el capitalismo, ¿no?
Creo que todos estos años que hemos tenido nosotros en la Argentina con el socialismo como protagonismo, me parece que fue el que más ha empobrecido. De hecho, tenemos 50% de pobres, ¿no? Me parece a mí que es por ese lado. De todas maneras, creo que fue muy productiva la reunión con el Papa. Me parece a mí que fue un gesto muy grande, simbólico, para bueno, no solamente para los católicos, sino para también tratar de bajar las aguas de lo que es o de lo que fue ese error de Milei en cuanto a todo lo que dijo, y un gesto misericordioso del Papa, que lo tiene que tener con cualquiera, ¿no? El perdón. Sí, exactamente. Pensaba, Santiago, en esto de la reunión del Papa y de las repercusiones, más allá de lo gestual que se pueda tener, que a la par, digamos, unas horas antes de que el Papa se reúna con Milei, la Iglesia le advierte, no hay que jugar con la comida, la comida de la gente no se juega. Y apenas unas horas después de la reunión del Papa con Milei, sale el titular de Cáritas, un riocuartense, el padre Tisera, a decir que la comida no puede ser un bien que pueda estar en juego. Voy a leer exactamente la frase. Dice, el gobierno tiene que recapacitar. Primero está la comida de la gente, digamos. Más allá de lo gestual, claro, la Iglesia se ha plantado claramente, ¿no? Es que por eso digo, digamos, más allá de la sobreideologización, digamos, ¿no? de las declaraciones, lo que está después, digamos, no son los datos concretos. El dato concreto es que el gobierno, digamos, cerró toda la ayuda social a los comedores comunitarios de todo el país. Nos ha entregado un paquete de fideos a los comedores comunitarios de todo el país. La ministra de Capital Humano, de un modo sobrado, el otro día, frente al ministerio, dijo, sí, yo los voy a recibir de a uno. Ven, además de la humillación que supone, digamos, ¿no? ese tipo de declaraciones y llevar a la gente a ese lugar, después, digamos, ¿no? se produjo lo que se produjo, una fila, digamos, ¿no? de cuadras y cuadras, en la cual no se recibió una sola persona. No se está dando una respuesta. Cáritas le reclama, digamos, al presidente, como vienen reclamando los movimientos sociales, digamos, ¿no? que se abra un diálogo inmediato y necesario, digamos, ¿no? Hay cierto juego ahí que se está haciendo con la pobreza, con la miseria y con la humillación, que no se puede simplemente dejar pasar. Lo están diciendo el titular de Cáritas, lo están diciendo las organizaciones sociales, lo está diciendo el propio Papa, digamos, lo están diciendo movimientos políticos y partidos políticos de todos los También aspectos. La Iglesia había cuestionado al gobierno anterior, ¿no? Planteando esta situación. Hay una mirada que desde la política no se está teniendo real de lo que implica tener 50%, 40 y pico por ciento de pobres. Claro, el tema es quiénes están en la calle, digamos, defendiendo, cuidando, digamos, ¿no? a la pobreza, digamos, ¿no? Tanto, digamos, ciertos sectores, por supuesto, de la clase dirigente política, como ciertos sectores, digamos, ¿no? que viven en una élite, digámoslo así, económica en nuestro país, tienen una distancia existencial, vivencial con la pobreza, que no tienen aquellos que están al frente de un comedor comunitario, en un barrio, y que por lo general son o propias organizaciones barriales u organizaciones políticas que dedican, digamos, ¿no? su tiempo a ese cuidado, u organizaciones religiosas. Entonces, estas organizaciones están en esos lugares, viven, digamos, ese día a día y entienden mucho mejor, digamos, ¿no? lo que significa que un gobierno no esté entregando, digamos, ¿no? un bolsón de comida. Porque lo ven, digamos, en esos chicos que no pueden comer, lo ven en esos adultos que tienen que sufrir, digamos, ¿no? la indignidad de no poder llevar comida a su casa. Entonces, por supuesto que hay un reclamo que es absolutamente justo, y gobierne quien gobierne. Pero si tenemos, en este caso, un gobierno que desoye ese llamado, un gobierno que cierra ese tipo de ayuda, a la par, digamos, que provoca, digamos, una recesión económica brutal, que devalúa un 118% a la moneda, que libera el mercado de precios, digamos, que no cuida, digamos, ¿no? Porque justamente se ha propuesto no cuidar, digamos, el valor de la comida. Bueno, evidentemente allí hay un cuello de botella que va, digamos, a explotar, implosionar, digamos, ¿no? de una forma u otra. En este trazado quiero correrme de lo ideológico, es difícil, muy difícil, ¿no? En un país con tanta grieta. Es cierto que Milei tiene 60 días en el gobierno y es voluntad de intención es lo que ha manifestado. En la práctica hemos visto poco, ¿no? Y es cierto también que la Argentina tiene un problema de los denominados históricos, con la pobreza estructural, que no ha sabido solucionar.
¿la política podrá salir de esa burbuja, ¿no? De esa situación de insensibilidad social que manifiesta ante este tipo de situaciones? Porque mientras se debaten estas cuestiones, mientras la agenda política se redefine a nivel nacional e internacional, bueno, está aquel que no come todos los días, que no llega a fin de mes, pero es un problema estructural que tiene Argentina hace tantos años. ¿Cuál será la receta, ¿no? para empezar a buscar otro rumbo, otro camino? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que hay que dejar de... la ayuda social tiene que ir desapareciendo muy lentamente. Como contrapartida, enseñar oficios, enseñar a trabajar. Eso te va a llevar no solamente a que vos seas autosustentable, sino también a que vos bajes una línea de dignidad a tu familia, ¿no? Hemos visto y vemos que no hay una voluntad, no voy a generalizar por supuesto, pero no hay una voluntad de determinados sectores de que esta gente aprenda. No hay, son útiles, son funcionales, lo han sido por muchísimos años. Entonces, me parece a mí que el cambio tiene que venir desde arriba hacia abajo en ese sentido. Es decir, bueno, mientras ustedes aprenden un oficio, por supuesto que tiene que ver con una cuestión económica, reordenar la economía que es un desastre, bueno, pero tiene que pasar por ahí. A medida que ustedes vayan aprendiendo, la ayuda social va a tener que ir saliendo. Hay familias en que no se le puede sacar, fantástico, no se les sacará, pero hay familias que sí pueden, ¿no? Ahora, es cierto también que la economía ha sido bastardeada durante tantos años que, bueno, el producto, digamos, estamos sufriendo hoy el desastre de todos años anteriores, no de 4 anteriores, de 40 anteriores. Entonces, bueno, va a llevar su tiempo. Lo importante es que creo que hay voluntad de tratar de cambiar las cosas, ¿no? O al menos hacer algo distinto. Lo que se hizo hasta ahora nos llevó a donde estamos. Hagamos algo distinto. Yo disiento prácticamente en todo. Yo creo que el problema, digamos, soy de los que creen que el gran problema de Argentina no es la pobreza, sino la riqueza. En términos estadísticos, digamos, ¿no? En términos de un análisis macro y microeconómico, uno puede detectar, digamos, ¿no? Que la economía argentina es una economía absolutamente concentrada, es una economía en la cual, digamos, hay muy pocos actores, digamos, que monopolizan cualquier, digamos, de los puntos centrales o neurálgicos de la producción y de la distribución de la riqueza, sea en términos agropecuarios, en términos industriales, en términos, digamos, de la fabricación de cualquier producto de los que se hace en el país o de lo que genera, vamos a decirlo así, riqueza en nuestro país, riqueza exportable o de la importable, digamos, ¿no? O de la que queda, digamos, ¿no? en nuestro país. Es decir, Argentina tiene una capacidad de producir riqueza absolutamente extraordinaria, pero tiene una dificultad inmensa en distribuir esa riqueza. Se quedan poquitas manos. Cuando se han avanzado en procesos de redistribución de la riqueza en nuestro país, han ocurrido, digamos, ¿no? eventos que disputan, digamos, cualquier posibilidad política de avanzar en la redistribución de la riqueza. La riqueza la produce el trabajo, digamos, ¿no? No la produce el sector financiero. La riqueza la produce, digamos, ¿no? Quien trabaja en una pyme, quien trabaja en una universidad, en un colegio, en un centro de salud. En cualquier lado, digamos, la riqueza la produce el trabajo. El problema es quién se queda con esa riqueza. Si esa distribución, digamos, si estadísticamente tiende, digamos, a hacerse, digamos, a irse hacia la punta, digamos, de una pirámide y los procesos de redistribución equitativa y democrático o democratizante de esa riqueza son sucesivamente obturados por procesos político-económicos conservadores, eso fue la dictadura, eso fue el golpe, digamos, ¿no? del 55, eso fue el macrismo, son redistribuciones regresivas de la riqueza. Es decir, ¿qué significa esto? Que la riqueza, digamos, vuelve, digamos, y esto, digo, estadísticamente uno puede ver que a medida que avanzan procesos políticos económicos en la cual la distribución de la riqueza se tiende a democratizar, el famoso, digamos, 50-50 entre capital y trabajo, enseguida empiezan procesos político-económicos y sociales, digamos, regresivos en la cual se apunta a que eso, digamos, se diluya, digamos, ¿no? Argentina hoy está en un proceso, hace años, ¿no? regresivo de esa distribución
llamémosle virtuosa en el capitalismo, ¿sí? Del 50 quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece interesante lo que planteas para debatirlo en dos aspectos. Por un lado, el hecho de la distribución entre el trabajador y el propietario del capital, ¿no? Que naturalmente eso ha habido una regresión. Los trabajadores desde hace mucho tiempo vienen pagando el gran costo de la crisis, ¿no? Con la devaluación de sus salarios, cada vez peores. Ahora, también es cierto que durante los modelos que buscaron equilibrar esos conceptos, hubo concentración de la riqueza y hubo concentración de los grupos monopólicos. Pensemos el fenómeno de la soja, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Que fue incentivado por el propio kirchnerismo, que vio ahí una oportunidad también de juntar recursos, ¿no? Pensamos en el proceso, por ejemplo, mira, lo hemos debatido un par de veces acá, el tema de la leche. ¿Cómo puede ser que los mayores productores de leche en la Argentina sean Santa Fe y Córdoba, y sin embargo todo se va a Buenos Aires porque son dos empresas lecheras que manejan el 90% sí, claro, para que se pasteurice allá, y después vos la pagás el doble a la leche lo que la producís acá en la Argentina? Y de esa manera podemos hablar del petróleo, podemos hablar de... También ha habido en esos procesos que han buscado ese equilibrio, por un lado, de los recursos entre el trabajador y el capital, también un favorecimiento de esos procesos. Absolutamente. Que hoy los pagamos también esos costos. Eso, ¿no? eso tiene que ver, digamos, ¿no? El capitalismo tiene ciertas leyes inmanentes. Digamos. Estudiar el capitalismo, digamos, significa estudiar cuáles son las leyes inmanentes, es decir, las leyes que están en el fondo, digamos, ¿no? de ese sistema, como de cualquier otro sistema, digamos, político-económico. En las leyes inmanentes, digamos, del capitalismo siempre se tiende, digamos, la tendencia, ¿sí? Porque son leyes tendenciales, la tendencia, digamos, es a la aglomeración, digamos, ¿no? A que la distribución, la producción quede concentrada, por una cuestión de practicidad de un sistema. Entonces, el kirchnerismo, digamos, el peronismo mismo son parte, digamos, de estructuras del capital, no son anticapitalistas, ellos mismos lo han defendido, digamos, ¿no? Cristina ha dicho, bueno, yo no soy anticapitalista. Capital, ¿no? El peronismo fue capitalista, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay parte, digamos, se integra el capitalismo, lo que se intenta hacer es, digamos, en cierta forma, enfrentar un poco más, ¿no? Los desaguisados de esas leyes inmanentes de concentración. Pero no se rompe. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, está inserta en un marco más amplio de relaciones económicas. El capitalismo es global. Eso es lo que, por ejemplo, yo creo hoy que no se está leyendo bien en el actual gobierno. El actual gobierno piensa en un capitalismo que en el mundo no existe. El actual gobierno piensa en una lógica hiperaperturista, ¿no? En un mundo que se cierra. Milei admira a Donald Trump, que es un fundamentalista del proteccionismo estatal. No hubo más leyes proteccionistas sancionadas en Estados Unidos que durante el trumpismo. En Canadá, por ejemplo, la última ley que se sancionó en Canadá tiene que ver con la prohibición de la venta de tierras a extranjeros. En Alemania, en Francia, en España, las protestas agrícolas que han cerrado París, que han cerrado España, que hoy están cerrando Alemania, tienen que ver con una disputa en contra de leyes que tienden a favorecer a producciones agrícolas extranjeras. Es decir, la propia organización de los sindicatos y de los trabajadores de la producción agrícola de las principales potencias económicas en Francia rechazan los procesos de apertura comercial, rechazan los procesos de liberación de las importaciones y de las exportaciones. Bueno, y los países de mayor bienestar en el capitalismo en el mundo tienen un rol del Estado central. Central. Por eso digo, entonces, esta lectura, digamos, sobreideologizada que tiene, digamos, el actual gobierno, hace una lectura errónea de lo que es el capitalismo global. Es una lectura, digamos, que va a complicar la inserción, el tipo de inserción virtuosa que le llaman ellos, ¿no? De Argentina en la economía global. ¿Y qué significa eso, ese tipo de inserción? Y básicamente significa el resultado que vamos a tener nosotros como trabajadores, trabajadoras, como asalariados, como productores, etcétera, etcétera. Porque en una lógica, digamos, hiperaperturista, hiperfinanciera, digamos, ¿no? Y de financiarización de la economía, la tendencia, digamos, va a ser a que lo que se produce en términos de riqueza se termina apropiando, se termina licuando en muy pocas manos y se termina fugando del país. Es lógico, Argentina se va a convertir, digamos, para todos aquellos capitales que no pueden hacer lo que quieren en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos o en Canadá, que lo vengan a hacer a Argentina, porque Argentina va, digamos, y está, digamos, eso en el DNU, está en la fallida ley Bases, está, digamos, el intento de romper esas estructuras que desde el Estado protegían
¿sí? En mínimo modo, en el marco de lo que se puede, en una lógica, digamos, de capital, protegían los desaguisados del propio, ¿no? De la propia estructura económico-productiva. Había leyes que defendían las corporaciones, ¿no? Sí. Que ese es un elemento que la Argentina tiene que darse un debate. A veces el debate que no dan ciertos sectores se los apropian otros. Por supuesto. La Argentina necesita una reforma laboral. Hay un 30 y pico % de trabajadores que están en negro. Hay un montón de pibes y pibas que no aspiran a tener un trabajo formal porque las propias condiciones laborales se lo impiden. Es necesario, digamos, esos debates naturalmente darlo. Y también hay corporaciones, ¿no? que se defienden en esas situaciones. El tema es desde qué lugar se da ese debate, ¿no? Y el tema es, digamos, que el avance que es necesario, yo creo, digamos, en todos esos ámbitos, digamos, que vos bien mencionas, no puede ser a costa de derechos. Está bien debatir, digamos, ¿no? el desfasaje de muchas de las leyes y de muchas, digamos, ¿no? de las organizaciones de la producción y del trabajo y demás. Claro, es pero eso no puede significar, claro, no puede significar que los seres humanos perdamos derechos. Porque en definitiva, digamos, lo que está, digamos, detrás de todo esto, la ética que vos mencionabas hace un rato, es el ser humano, digamos, ¿no? ¿En qué lugar, digamos, queda el ser humano en todo esto? ¿En qué lugar queda la dignidad? ¿En qué lugar, digamos, queda el derecho, ¿no? al desarrollo del ser humano, el derecho a la educación, el derecho a o ya no son derechos humanos? Entonces, que esos derechos puedan ser efectivamente, digamos, no desarrollados, requiere, por supuesto, de una sociedad que motorice y que valorice ciertas cosas, que valorice, por ejemplo, la educación. Si la educación pasa a ser una mercancía más, ¿sí? Como sociedad estamos diciendo, bueno, no nos interesa tanto que se eduque el que no tiene, interesa que se eduque el que tiene. Entonces, como sociedad, ¿qué mensaje esto que decíamos? Bueno, ¿qué sociedad, digamos, no valoriza? Uno de los puntos que los gobernadores no apoyaron fue la declaración de la educación como ley esencial. No la apoyaron. Bueno. ¿No? Me parece a mí que muchas veces el discurso va en contra de la práctica, ¿no? Tenemos algunos mensajes. Dice, estoy de acuerdo con Milei, hay que hacer un cambio rotundo, no se puede dialogar con algunos que sin fundamento defienden su postura y su quintita. Otro de los mensajes, no hay provincias pobres, hay provincias mal administradas. Formosa es un ejemplo de ello. Algunos más, Pablo. Dice, la riqueza la generan las provincias del centro, ¿por qué tenemos que compensar y pagar por los gastos del AMBA? Se nota que nadie quiere pagar el costo político en la economía real, nos dice Mar Ramiro. Dice, hola gente, muy interesante el programa. Hace 70 años los argentinos venimos sufriendo la economía y el mal desempeño de los políticos. Algunos pretenden y notan en 70 días lo que no vieron en años, esa es necedad. El pueblo eligió un cambio y muchos plantean seguir con lo mismo, nos dice José de Achiras. Características de calidad de vida y esta quita de fondos también que se ha manifestado a las provincias y las asimetrías y el federalismo y algunas cuestiones que reclamamos siempre desde las provincias del interior. En lo inmediato parece que nada cambió y se ha agravado, ¿no? Por este recorte de fondos que los gobernadores lo plantean como algo constitucional, han ido a la justicia. Bueno, ¿qué hacer también, ¿no? En ese esquema donde los recursos económicos son escasos. Son escasos. El tema de vuelta, ¿qué se hace con la riqueza o qué pasa con la riqueza que produce Argentina? Si Argentina, digamos, se endeuda masivamente en dólares, ¿no? Porque también hay que decir, es complejo, digamos, ¿no? Hablar de estos temas porque son como, se empiezan a abrir como muchas aristas, digamos, ¿no? Si Argentina tiene que usar la mayor parte, digamos, de los dólares que nos cuesta producir para pagar, digamos, ¿no? una deuda odiosa que se usó, digamos, ¿no? mayormente para la fuga de capitales, como fue la deuda que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto que estamos en estos cuellos de botella, digamos, ¿no? en la cual las sucesivas administraciones que vienen con la pata en el cuello, digamos, del Fondo Monetario tienen que empezar a ver si, bueno, de dónde sacamos plata, digamos, ¿no? Y después empieza también de vuelta, la sobreideologización de este problema, es decir, bueno, castigo a los que no piensan como yo, castigo, digamos, ¿no? esas quintitas, digamos, ¿no? Como decía ahí quien se comunicaba, porque no comparten, digamos, no lo que yo digo. Pero el problema de vuelta es que detrás de esos castigos, este castigo ahora que parece, digamos, ¿no? Enunciar Milei a los gobernadores porque no acompañaron la ley de bases, bueno, el castigo de vuelta cae sobre los que viajamos colectivos.
O sea, el castigo termina en aquellos que no podemos usufructuar un derecho que tenemos, que es a movernos por nuestra ciudad para tener nuestro trabajo, a tener un salario digno, a tener un salario que nos alcance. Porque toda la licuación de esos recursos, digamos, que está haciendo el presidente, tiene que ver con responder, ¿no?, a ciertos mandatos a los cuales él se avino. Él le dijo al Fondo Monetario que iba a ajustar mucho más de lo que el fondo quería, digamos, ¿no? Yo voy a ajustar 15 puntos, digamos, ¿no?, dijo, del PBI. Eso es una brutalidad. Y ese ajuste se está haciendo, digamos, vía recesión y vía licuación de los salarios, vía licuación de la capacidad de compra, digamos, porque esto que hoy por hoy se anuncia, bueno, ¿quién era la casta? Bueno, parece que la casta somos o los que estamos en esta mesa o la mayor parte de los que nos están escuchando, digamos, ¿no? Porque a la riqueza, digamos, no real del país, que es lo que sigue, digamos, siempre tras bambalinas de todo esto, no le pasó nada, al contrario, digamos, ¿no? Las grandes empresas alimenticias, las grandes empresas exportadoras, digamos, ¿no?, las grandes cerealeras, las grandes mineras, ¿no?, las grandes financieras, los grandes bancos, son los beneficiados. Ahora, de este tipo yo de políticas. me pregunto, semana pasada y anterior en la calle, hablando con la gente respecto a estas medidas y un poco lo que pasa, hay mucha esperanza en la calle. Sí, hay y mucha es lógico, esperanza, está ¿no? bien que así sea. ¿Cuáles son los tiempos de esa esperanza de la gente, ¿no? Y es más, los mensajes lo manifiestan, ¿no? Sí, claro. Hay que ir por ahí, dicen, Sí, hay que claro. ir por ahí. Es lógico, me parece, la esperanza, digamos, hay siempre un deseo, cuando uno está, digamos, en una situación angustiante, siempre hay un deseo, digamos, ¿no?, de que venga algo, digamos, ¿no?, de que lo solucione. El límite, por supuesto, está, digamos, ¿no?, en cuánto puede un cuerpo, como decía Spinoza, digamos, ¿no? Bueno, cuánto pueden soportar los cuerpos en este país, digamos, de la falta de alimento. Cuánto pueden soportar los cuerpos, vamos a decirlo así, de distintos sectores socioeconómicos. Cuánto puede soportar una clase media dejar de ser clase media. Cuánto puede soportar, digamos, ¿no?, los cuerpos de la pobreza, la imposibilidad de adquirir ya lo mínimo indispensable, digamos, ¿no? Bueno, es cuestión de tiempo. Yo creo que hay, de vuelta, para complejizar un poco, digamos, el panorama, hay un sector social, digamos, que es las juventudes, digamos, ¿no?, que acompañaron los procesos políticos de Javier Milei, están dispuestos, digamos, yo leí una encuesta muy interesante, entre la población entre los 16 y los 25 años, que acompañó a Milei, la inmensa mayoría está, digamos, dispuesta a soportar estos 2, 3 años, 4 años, lo que haga falta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque son cuerpos, digamos, en los cuales la experiencia de su adultez ha sido una experiencia de crisis económica y no conocen otro tipo de experiencia socioeconómica en la cual sus cuerpos o lo de sus padres, lo que ven sus padres, hayan tenido, digamos, una mejora concreta en su calidad de vida. A esos sujetos no los va a convencer ninguna otra cosa que no sea la experiencia de un gobierno que mejore su situación socioeconómica. ¿Qué quiero decir? Esos son, digamos, creo que los cuerpos que más a aguantar están dispuestos. Aquellos cuerpos que van a aguantar menos son aquellos cuerpos que conocen, digamos, ¿no?, que hay otro tipo de políticas posibles en las cuales se puede comer mejor, se puede vivir mejor, se puede ir a la universidad, se puede ir a la escuela, se puede ir a comprar, se puede esperar una boleta de la luz sin tener que tomarse una pastilla para el corazón. Digo, hay, digamos, ¿no?, otro tipo de historia política en nuestro país, ¿sí?, otro tipo de proyectos políticos en nuestro país, en los cuales, digamos, la vida cotidiana, digamos, era posible, digamos, ¿no? En la actualidad hay cierta cotidianidad que está hecha a pedazos. Sí, yo creo que eso que vos planteás de otras políticas posibles fueron las que nos llevaron a esto, ¿no? Esas políticas posibles que vos planteás fueron las que nos llevaron a esto. Estamos pagando esas consecuencias, por eso esa gente cambió el voto. Por todo eso esa gente cambió el voto y dijo, bueno, vamos a probar algo distinto. Y es más, te digo, yo no sé si un porcentaje sabía a ciencia cierta cómo iba a ser el plan en definitiva, pero votó algo distinto. Hemos estado sumergidos en la incertidumbre tantos años, en esto de tapar pozos en vez de arreglar la calle completa. Bueno, me parece a mí que estamos pagando es parte de lo que se plantea, ¿no? Nos queda mucho más tiempo. Santiago, gracias, ¿no? Por la disponibilidad y por el tiempo.